Bienvenidos, bienvenidas todos y todos una vez más a este espacio de recolección cualitativa con respecto a la memoria histórica del campo de la psicología o de las psicologías en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, donde estamos tratando de, por el momento, llevar a cabo estas entrevistas con estas personas significativas de esos periodos distintos desde el inicio mismo del campo de la psicología en Univalle, desde que era inclusive en un plan de consejería psicológica, a lo que se fue desarrollando en adelante hasta lo actual, estando muy cerca en los próximos meses de ser anunciado ese paso a ser facultad como tal en la Universidad del Valle. Y la persona invitada, el psicólogo invitado en esta oportunidad para que él contribuya y nos cuente la versión narrativa de lo que le compete a él con relación a ese campo del conocimiento en Univalle, es precisamente el doctor, el psicólogo, doctor en psicología, Fernando Marmolejo. Bienvenido y gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación, la convocatoria. Con mucho gusto, Alberto. Para ti, entrando en materia y al Mm. grano, ¿qué significa la Universidad del Valle? Para mí significa formación. Ahí fue donde realmente vine a conocer que la psicología, distintas partes de la psicología, me acuerdo que vi cursos en antropología, incluso Constitución de Colombia, o sea, fue bastante diverso e interesante porque eso me permitía ver distintas ramas. Entonces, para mí fue, sí, formación académica, fueron 5 años de estudio eh, y conocí mucha gente, muchos profesores. Leí, me tocó leer bastante, eso era una cosa que nos tocaba hacer mucho, leer bastante. Nos colocaron, creo que por primera vez, en artículos en inglés y a la fuerza tocó leer inglés, porque en ese tiempo pues yo no leí mucho inglés. Creo que hasta en francés también, pero en ese tiempo entonces pagamos a alguien para que nos tradujera. Eso fue todo un rollo. Pero bueno, no, fue formación, o sea, como quien dice, mire, existe esto, ahí está lecturas, léanlas para la semana siguiente. Y eso fue así. Eso fue muy interesante y claro, el reto es que uno cuando va a entrar a la del Valle tiene esa reputación de que la del Valle es dura, es exigente y realmente lo es. Por favor, Fernando, cuéntanos eso que anticipaste un poco Mm. allí en esa línea anterior, tu historia de tu llegada a estudiar psicología, por qué te decantas por ese campo del conocimiento teniendo otras opciones, por qué Univalle específicamente, si hay una razón allí especial, Ujú, cuál es el contexto tuyo familiar, social, de barrio, qué sé yo, detalles así mm, fascinantes que nos puedes compartir de ese contexto, ujú. de ese tiempo cuando llegas a estudiar psicología, de ese desarrollo posterior a ello también. Pues mira, yo realmente soy de Palmira. Yo no soy de Cali, yo soy de Palmira. Yo crecí en Palmira. Allá fueron mis estudios. Yo estudié en el Agustiniano, en Palmira. De hecho, antes de eso estudié mi primaria en el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario. Mi papá trabajaba bueno, ya se pensionó. Él trabajaba como ingeniero agrónomo para el ICA. Y el ICA tenía una escuelita pegada al ICA. Era una escuela de primaria únicamente. Allí hice la primaria. No me acuerdo en qué año fue eso. Terminé la primaria, luego el bachillerato fue en el Agustiniano en Palmira y terminé el colegio y para serte honesto, psicología nunca me pasó por la cabeza, nunca, nunca. Yo quería ser músico y de hecho, bueno, después te cuento más adelante que el cuento de la música sigue conmigo. Yo quería ser músico, empecé a tocar guitarra yo mismo, me compré un librito que decía cómo colocar la mano para hacer un do mayor, un re mayor, empecé a hacerlo yo solo, que yo quería aprender a tocar guitarra y aprendí a tocar guitarra solito. Después tomé algunos cursos con profesores, así que uno paga 1 hora, 2 horas para que me enseñe un poquito. Y mi obsesión era la música. Yo quiero hacer música, música, quiero ser músico. Cuando le dije a mis papás, bueno, ¿qué quiere estudiar usted? Yo quiero estudiar música. Me dijeron, no, tiene 3 opciones, o medicina, ingeniería o leyes. Escoja. Y yo, no, pues a mí ninguna de esas me gustaba. Es que medicina nunca la vi porque para mí medicina era sacarle sangre a la gente. Leyes, no. Y ingeniería pensé que era muy pesado. No, yo, no, por aquí no hay nada que hacer. Bueno, Medicina, sacarle sangre a la gente y sí, leyes, sacarle plata a la sacarle gente. plata a la gente, sí. Y de hecho mi mamá es abogada. Y mi mamá como abogada nunca me intentó tampoco vender el cuento de las leyes. Ella me decía, no, pues lo que se quiera estudiar.
Pero mi papá, si era más exigente, ingeniero agrónomo, me decía, no, se tiene que estudiar ingeniería o medicina y en última opción leyes. Bueno, entonces no, pues no me quedó ninguna opción que dije, no, pues ninguna esta me gusta. Salí del colegio Agustiniano, me gradué. En aquel entonces tocaba pagar servicio militar, no sé si ahora sea lo mismo en Colombia, pero era obligatorio. Y me acuerdo cuando el ejército fue al colegio a hacer el sorteo, que eso lo llama uno al frente para que saque la pelotica y diga dónde va, me han mandado es que a Tolema. Y yo le conté a mi papá, papá me dijo, no, usted ya no se va. Y era con alguien y al final me sacaron de esa vaina y no pagué servicio militar. Em, Listo, entonces listo, me quedé pues en la casa y pues no estudié lo que quería que yo estudiara. Entonces me dije, papá me dijo, si usted queda aquí en la casa, tiene que ayudar financieramente, haga algo. Entonces, bueno, pues ahí trabajé en almacenes de ropa, vendiendo camisetas, en almacenes de pizza como repartidor, eso de qué no hice, hasta chofer de una viejita, hice de todo. Y con el cuento de la música, yo quería ser músico, me dijeron, no, músico no. Bueno, pasé como un año y medio, 2 años haciendo cosas así. Que según de la música no vive nadie, piensa mucha No, pues gente. claro. Claro, a menos que uno sea Metallica o Iron Maiden, no sé, ahí sí ya es otra cosa, pero pues para llegar allá eso es un camino largo. El caso es que bueno, no, pues la música no fue. Me quedé como te contaba año y medio, 2 años haciendo trabajos aleatorios. Pero también yo sí leí mucho. Leí mucho. Mi papá tenía una colección de literatura universal y me dijeron, bueno, usted está trabajando y todo, pero también lea. Entonces me puse a leer, ¿qué no leí? Leí Henry Miller, leí Descartes, leí literatura universal. Y eso me gustó, o sea, chévere, o sea, bacano ver como otros puntos de vista más literarios. Edgar Allan Poe, leí vainas así, pura vainas así. Y como que eso como que fue, digamos, los primeros como encuentros con el área de las ciencias sociales, porque si tú piensas, esos libros refieren a cosas sociales. Piensa, por ejemplo, Kafka, piensa, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Henry Miller con Trópico de Cáncer, son cosas como el área social. Antes de eso, de hecho me acordé ahora, antes de eso en el colegio, cuando estaba en el Agustiniano, que es una escuela de católicos, claro, teníamos cursos de química, biología, todo eso, y teníamos clases de religión. Entonces era con la Biblia, mirar el pasaje y todo el cuento. Pero cuando yo estaba como en 10º, 11º año, la escuela contrató a un profesor que nos enseñara filosofía, y este profesor era profesor universitario, no me acuerdo el nombre de él, era profesor universitario de filosofía. Y empezó a enseñar filosofía en un colegio. Y me acuerdo que de entrada este man nos dijo, ¿ustedes qué creen de la religión? Nosotros no, pues que muy chévere, porque el camino de Dios, todo el cuento, y el man decía no, y nos pasó el Anticristo, el libro del Anticristo. Y desde aquel entonces como que yo dije, uy, fue pucha, ¿esta vaina qué? Me puse a pensar, y eso era ese libro de Friedrich Nietzsche, se llama el filósofo. Quedaron Entonces, en shock varios de ustedes. sí, 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 y a mí me pegó mucho porque es un libro cortico y me pareció que lo que decía tenía mucho sentido. Entonces, bueno, eso es como unos primeros encuentros con lecturas como filosóficas, sociológicas, como te contaba después del colegio agustiniano, leyendo todas estas cosas de literatura universal. Y listo, pasa que mi mamá tiene una hermana que es psicóloga y ella vive en Ibagué. Yo vivo pues en Palmira. Y de vez en cuando ellos visitaban o íbamos allá y me preguntaban usted qué quería estudiar. Y yo, pues música. Un hermano de mi mamá, hermano de ella, es como medio hippie, medio músico. Era el que me vendía más el cuento de la tocar guitarra y todo el cuento. Entonces estaba como en esos dos polos. Una tía me decía, no, estudio psicología, la hermana de mi mamá. Y el otro hermano de mi mamá me decía, no, la música, las artes. Y él pinta, él es pintor, él vive en Ibagué. Y él vive de eso, de la pintura y la música. O sea, no, así que uno diga, no, pues el Miró o ¿quién es otro? El Picasso tampoco, pero consiguió sus contratos y vive de eso. Entonces, como tenía estas dos opciones, pero a mí me gustaba mucho el cuento del arte y me sigue gustando el arte, la música, pero pues en ese tiempo en Colombia mi mamá me decía, bueno, usted de arte no va a vivir. Entonces, bueno, entonces mi tía me decía que psicología, ya vuelta pues en Palmira, bueno, ahora sí pues a estudiar. Papá me decía, usted tiene que estudiar algo. Y yo consideré cosas como antropología, sociología, arquitectura, y psicología. Ahí estaba como en esa bolsa de cosas. Y creo que apliqué a todos, o no me acuerdo, a la del Valle. Ah, porque la otra fue que papá me dijo, usted aplica únicamente a la del Valle en Cali.
No, ni a la Javeriana ni nada de eso, a la del Valle. Usted tiene que entrar allá, universidad pública. Porque mi papá en ese momento, él siempre fue o ha sido siempre profesor de la Nacional en Palmira, que era donde que se daba microbiología y toda esa vaina. Sí Persona que creyente, creyente y practicante de la formación pública universitaria. sí, mi papá, claro, él se pensionó como profesor académico. Y él, sí, y él fue profesor de microbiología. Y él hizo su maestría en España, en la Universidad de Valencia. Él es muy académico. El cuento de él era investigar una cosa que se llama la cigatoca negra, que es una cosa que afecta mucho a las plantas de plátano. Eso es lo que él investigaba. Bueno, el caso es que él me vendía el cuento de la academia, siempre. O sea, no me lo vendía, como que yo lo veía en él, porque él era muy académico. Y entonces me decía, no, si va a estudiar en la Universidad del Valle, en Cali. Y me acuerdo que hay un examen que uno presentaba para ingresar a la del Valle. Sí, ya me acordé, espérate, verás. Yo apliqué, ¿qué fue lo que pasó? Yo apliqué algo y no pasé. Claro, ya me acordé de algo. Apliqué, por complacer a mis papás, apliqué a ingeniería electrónica. Apliqué a la del Valle de electrónica. No pasé en la del Valle en Meléndez, pero pasé en el campus de la del Valle en Palmira, porque había un campus chiquitico de Univalle en Palmira. Apliqué y pasé y empecé a estudiar electrónica. No, hermano, esa vaina a mí no me supo. Empecé, era clase todos los días, claro, todos los días, y veía cursos como cálculo, física, programación vectorial, programación, C++. No, 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 a mí esa vaina no me supo a nada, men. Y el salón lleno eran como 100 estudiantes, una mujer y no, fea, entonces nada que hacer, no había motivación. Entonces, bueno, dije, no, esto aquí no me va a servir este curso. Además, y fuera de eso me la pasaba yo jugando ping pong. Esa es la otra. Me la pasaba jugando ping pong todo el día. Claro, dejé de ir a clases por jugar ping pong. Obviamente hubo exámenes, los perdí. Me llegó una carta a la casa de la Universidad del Valle diciendo usted está fuera. Me sacaban. Me sacaron de la universidad me sacó. Esa carta llegó a la casa. Mi papá vio esa carta. Se me da la felicidad del cucho. Cuando me dijo, vea, lo acaban de sacar de la universidad. Y yo, ay, fue pucha. Me dijo, usted no sé qué va a hacer, pero usted no queda de vago. Bueno, sigue viviendo aquí en la casa todavía. Bueno, entonces fue donde dije, bueno, entonces apliquemos a, no sé, otra vez, pues, fue donde dije, bueno, sociología, psicología. Y pasé a psicología, creo que hubo un examen, claro, hay de, un examen de acceso, pues, a la universidad. Creo que preguntan cosas de matemáticas. Es un examen, creo que en ese tiempo era un examen y pasé a psicología. Listo. Y ahí fue donde empecé psicología, a estudiar psicología. ¿Qué es la pregunta tuya? ¿Por qué fui a estudiar psicología? Ahí está toda la cadena de eventos. Y a partir de allí, Fernando, ¿qué logros personales, profesionales, académicos has desarrollado en ese campo? Una vez inicias allí, ¿cómo y por qué línea te vas? ¿Qué te llama la atención de Sí. la psicología tan amplia que es, etcétera? Entonces, mira, yo empecé psicología. Listo, en ese momento yo no sabía nada de psicología. Ahí fue donde, claro, tuve cursos con María Eugenia Villalobos, con María Cristina Tenorio, con Samson, con Alonso Tejada. Eh, ¿Quién más estaba? Todos los que mencionaba hace un rato, todos los profesores estaban todos allí. Claro, y son cosas distintas que yo nunca había visto. Antropología. No me acuerdo quién daba un curso de antropología muy bacano o algo cercano a antropología en aquel entonces. Era un curso bacano, me gustó mucho. Te cuento la antropología, que de hecho ahora, hoy en día entiendo y conecto con un trabajo de un señor que se llama Michael Tomasello, que hace primatology a nivel de ciencia cognitiva. Muy bacano esa conexión, pero en aquel momento yo nunca lo vi. Yo dije, pero ¿por qué estudiar la conducta de monos o de animales? Tenemos un curso de etología que si no estoy mal lo daba Oscar Sierra. Oscar Sierra, sí. Si no estoy mal lo daba él, curso de etología, conducta animal, que nos tocaba ir al zoológico a medir la conducta de los animales. Que de hecho, te cuento rápidamente, yo estaba con mi grupo de mis compañeros pues, haciendo el curso de etología, fuimos al zoológico y estábamos registrando la conducta de un animal que se llama la taira. No sé si lo conoces, taira. Está en el zoológico. Y habían tres animales de esos. Hace cuenta como una mofeta, como un...
como una Marta. Hay una que se llama Marta, ¿lo has visto? Es como uno de Sí, ese esos, sí. parecido a esos. Habían tres en su cubículo. Obviamente no hay techo, sino que son árboles, pero están encerrados. Y uno de ellos se llamaba el escapista, uno de esos animalejos. Y ese man se ha trepado de una roca a la otra, y saltó a un árbol y se salió del coso. Se pasó donde estaban ese animal que se llama el tapir. Se pasó en el Quería, tapir. quería interactuar con otras bestias. Sí, 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 exactamente. Dije, no, pues que venga donde yo quiero también soy bestia, pero se fue donde otras bestias. Y nos tocó llamar a la gente del zoológico a que lo capturaran. Eso es lo que me acuerdo. Pero fue muy bacano ese curso porque era una rejilla de conductas. Entonces, a tal momento que hizo esto, eso fue muy bacano. Etología. Entonces, bueno, sí, todo eso para mí fue muy interesante. Y claro, a mí al principio, no sé si estás de acuerdo con eso, otra gente te ha comentado lo mismo. A mí lo primero que me impactó fue el cuento, o que me vendieron, o que básicamente yo entendí de psicología en aquel momento. Psicología era igual a hacer psicoanálisis. Y quizás fue por los cursos de María Cristina Tenorio, de Anthony Sampson, tenía mucho peso, de Baleño. Y de pronto María Eugenio ya luego era más o menos como psicoanálisis, pero un poquito más cognitivo, no sé, bueno, pero para Tenía mucha relevancia el psicoanálisis en esa época, sí, sí, definitivamente sí, en la claro, Universidad del Valle y en Colombia en claro, general. claro, claro. Y entonces, en aquel momento para mí, eso era psicología. Y bueno, claro, leí, ¿qué no leí? Nos tocó leer cosas, algo de Freud, de Winnicott, em, otras psicoanalistas franceses, no me acuerdo, y me parecía chévere, uy, bacano esta vaina. Em, ¿Qué más leí? Sí, mucha vaina así de ese tipo, pero ya como hacia final de la carrera, no me acuerdo en qué semestre fue con Miralba y Blanca Cecilia, que empezamos cosas como el lenguaje, psicolingüística, psicología del lenguaje. Obviamente Miralba más enfocada al lenguaje, lenguaje, lingüística, lingüística. Blanca era más como parte cognitiva, pero educación, básicamente psicología educativa. Y yo, esta vaina está como chévere, o sea que psicología también puede ser otra cosa distinta a este psicoanálisis, porque yo básicamente empecé a hacer una analogía entre las lecturas de psicoanálisis y Star Wars, ciencia ficción. Para mí se me estaba viendo como lo mismo, dije, no, esta vaina, este cuento está muy volado. Definitivamente Freud Se, fumó mucho se, opio. se te hizo muy subjetiva Sí, el psicoanálisis. uy, sí, 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 entonces como que, no sé, porque, y de hecho, muy interesante porque muchos de mis compañeros que se graduaron conmigo, de hecho hay unos en España que están estudiando, siguen estudiando cosas en psicoanálisis, eh, es otra forma de pensar, otra forma de hablar, un lenguaje como demasiado abstracto que eso a mí no me sirve, eso no me sirve. Entonces yo en aquel momento me di cuenta que el psicoanálisis no era lo mío, hay gente que le gusta, claro, y que de pronto le ve futuro y ha hecho terapia y de pronto ha funcionado, pero para mí, de aquel entonces empecé a ver como que no, ese cuento no me está tramando. Como te decía, leí cosas en psicoanálisis y no. De pronto una cosa que fue, Trataste de abordarlo, pero te desencantaste de él al paso de los sí, meses, del tiempo. sí, 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 sí. Una lectura que sí de pronto fue más como, no sé si es como una mitad entre psicoanálisis y psicología educativa, fue, em, ¿cómo se llama este autor? Bettelheim, creo que se llama Bettelheim. ¿Y por qué me encontré con esa lectura? De pronto fue gracias a Blanca Cecilia o a Miralba. Y ese fue como una cosa más, ok, más cognitiva. Claro, con Miralba leímos a cosas de Brunner, por ejemplo. Brunner. Ya es otra vaina, me empezó a gustar como más. Con Rebeca y con Oscar Ordóñez, cosas de Vygotsky de Piaget. pronto, Sí, en esa claro, claro, época. oh, obviamente. Entonces, mira, entonces, Blanca Cecilia, Oscar, miraba cosas como con Piaget, Vygotsky, Wittgenstein, y yo dije, uy, esta vaina sí está bacano, este cuento. ¿Y Claro, por como qué te decía, específicamente, por qué te apasiona más eso y por qué te decantas y te diriges en esa ruta? mira, no sé, como te decía, el cuento de psicoanálisis me parecía muy ficticio, o sea, muy ficticio, como que no había dónde cogerlo. En cambio, eso de Brunner, al punto, esto de Piaget, al punto, Vygotsky, para mí, y eso me lo vendió muy bien Miralba.
Y ahora lo entiendo mucho mejor. Eso tiene mucho sentido. Esa pelea entre Vygotsky, yo no diría pelea, son como puntos complementarios. Vygotsky y Piaget es muy interesante. Esa vaina allí sí me pareció como que, uy, esto sí ya es más serio. Leí cosas de un poquito de Gardner. Hay una señora que hacía psicología educativa de Estados Unidos que se llama Butterworth, creo que es. También, o sea, me empecé a leer como cosas en psicología educativa y eso fue por, de nuevo, Miralba, Blanca, Oscar, Rebeca. Ese tipo de lecturas fueron los Y que me mandaron como para otro lado. si por el contrario el psicoanálisis se te hizo muy traído de los cabellos, muy mágico, Sí, muy utópico, ¿qué sí. te fascinó entonces? Aparte de que es más centrado la parte cognitiva, ¿qué otros aspectos te llamaron la atención a ti? Primero que todo, eran como palabritas clave que yo veía cada rato, como desarrollo cognitivo. Esa palabra cognitivo me pareció muy bacana porque era la cognición. ¿Qué pasa? Y claro, y uno cuando se pone a pensar en cognición necesariamente tiene que pensar también en cerebro. El cerebro. Entonces como que ya se manda como las neurociencias, cerebro. Entonces yo pensé, esta vaina es la base de todo, ¿me entendés? Es lo que está detrás de lo que es la psicología en sí. Entonces, ese tipo de lecturas fueron los que me empujaron hacia este lado, no sé, la parte psicoanalítica. Creo que ya lo tengo más claro con Mm, eso que me explicas recientemente. ujú, Interesante poder saber, Fernando, qué piensas. Y fíjate, acabas de mencionar ujú, a personas significativas, trascendentales mm, de esa época de inicios de Psicología en Univalle, Mariela mm, Orozco, Miralba Correa, ujú. María Eugenia Oscar. Villalobos, personas que, por ejemplo, ellas, Oscar venía de otra universidad, tengo entendido, Oscar Sierra, pero en Miralba, Oscar Mariela, Ordóñez. Ordóñez. o Oscar Ordóñez, sí, Mm, en Univayuno. Bueno, sí. Oscar Ordóñez, Miralba Correa, Mariela Orozco, María Eugenia Ujú, Villalobos, personas formadas de base en Univalle. ujú, Hoy, interesantemente, se está cerca de dar ese paso, conforme lo anunció propiamente dicho el director del Instituto de Psicología hace un par de meses atrás en una ujú, entrevista, que va a estar anunciada como una facultad, muy ujú. posiblemente antes de que termine este semestre académico en la Universidad del Valle en Cali. ¿Qué significa? ¿Qué piensas tú de este paso para ti? ¿Qué Mira, significa ello? yo realmente, para serte honesto, yo no entiendo mucho las partes administrativas ni las consecuencias que cambio de nombre puede tener. Porque, por ejemplo, bueno, yo llevo aquí en Australia desde hace ya rato, desde 2005, y por ejemplo, acá en Australia, el hecho de que se llame Faculty, Department, Institute, o sea, instituto, de facultad, departamento, escuela, como que realmente no tiene mucha repercusión. Ahora, no sé cómo en Colombia sea ese tipo de cambios. Si realmente, por ejemplo, facultad significa que depende más de una cosa más grande o que tiene más control autónomo, no sé, la verdad. Ahí sí no sabría decirte. O sea que esa pregunta sí no tiene una respuesta concreta. Lo que podría pensar tal vez es que, no sé, que yo pienso así, yo pienso que, a que llamémosle facultad al grupo de profesores que están haciendo investigación en psicología. Claro, pasa que sabemos que hay grupos que trabajan en organizacional, social, cognitiva, educativa, por ejemplo, y lo más probable es que hayan como disparidades, que digan, este grupo no se mezcla con este porque tenemos diferencias conceptuales, pero al final del día eso tiene que ser una unidad, ¿sí me entendés? Tiene que ser una unidad, quiero o no, y eso es lo que va a motivar, lo que va a mover la facultad, el instituto, el departamento. O sea que en última yo diría que eso depende del investigador en sí, del grupo, de las personas en sí, mantener esa unidad, que llámese como se llame. Digamos que nos van a decir, vamos a ser parte, vamos a ser facultad ahora, vamos a ser instituto. Realmente eso no debería afectar el ritmo de trabajo o el tipo de investigación que están haciendo. Para ti entonces, asimilo yo, Oscar, en este mismo instante que explicas esa parte, lo Ujú, fundamental allí, lo de fondo, lo de base es la parte epistemológica, lo que tiene que ver con la claro, metodología, las conexiones entre equipos de trabajo en sí, investigaciones profundas, independientemente de esos cambios de índole quizá más sí, burocrático, sí, más nominacionales como tal. mm, exactamente. ¿Qué cambio recuerdas de cuando llegas
algo relacionado con ello también, y no necesariamente burocráticos, pero qué cambios estructurales o de movimientos diversos o transformaciones te tocó vivir, vivenciar, experimentar allí cuando llegas a estudiar psicología a Cali, en la Universidad del Valle, y de ahí hasta que terminas, digamos, qué cambios recuerdas o transformaciones diversas en el campus, en psicología en general, en Mm. esos aspectos. Pero realmente sí, okay, cambios físicos en la universidad, no muchos, estructurales. De pronto que un profesor que estaba se fue a estudiar a otra parte, entonces tienen que reemplazarlo. Pero yo diría que para mí el cambio más notorio fue poder tener acceso a centro de investigación. Y estoy seguro que mucha gente te ha mencionado el centro de investigación porque fue lo que era pues la cuna que crearon Rebeca, que era formada por Rebeca, Miralba, Blanca, Mariela. O sea, ellas fueron las que estaban detrás de esa cuna de investigación. Y de pronto verme envuelto en la investigación que estaban haciendo fue lo que para mí fue un cambio estructural. Y pienso que ese centro de investigación tuvo mucha fuerza y tiene mucha fuerza a nivel de mover la investigación que hace psicología. Interesante punto de vista que nos compartes. Relacionado también con eso, en cuanto a anécdotas Ujú. interesantes que recuerdes de ese tiempo, asumo yo, precioso, ha sido para ti estudiar psicología en pregrado en la Universidad del Valle. ¿Qué anécdotas interesantes de esa época, cambio de milenio, te tocó vivir? Algo que no, no cualquier persona en el mundo tiene la oportunidad de hacerlo estudiando psicología, pasar terminando un milenio e iniciar uno nuevo. ¿Qué anécdotas recuerdas de esa época tan interesante tuya como estudiante? Hay muchas. Por ejemplo, me acuerdo al de la Universidad del Valle, pues, cuando estaba en primer semestre, casi que primera semana de clases, con compañeros nuevos, pues nos fuimos al lago. Y yo era, no la universidad, pues el lago, que en ese tiempo, Doncito le dicen el aeropuerto. Yo no sabía nada de eso. Claro, cuando veo por primera vez para mí fue un choque. Gente que fumaba marihuana y yo, uy, ¿cómo así? Para mí eso era imposible, pero ahí está. La primera vez que yo vi eso, yo probé alguna vez, pero nunca me gustó, para serte sincero. Y semestres después, creo que era segundo o tercer semestre, estábamos en la cafetería con compañeros. Yo no había almorzado y dijeron, no, celebremos el cumpleaños de un amigo. Alguien hizo una torta. Fuimos otra vez para el lago con la torta. Alguien compró una caja de vino y yo, como te digo, no había almorzado. Y claro, me dieron tortas, yo empecé a comer tortas así, pues, desgarrado, pues que tenía hambre, y a pasármela con vino. Y yo sí decía, esa torta está como seca. Esta vaina está seca esa torta. Bueno, y como que no tiene casi sabor. Era una de chocolate, pero eso no tiene casi sabor. Cuando sí, señor, ya estaba, después era mareado. Ya estaba mal. Yo decía, pero yo realmente no tomé tanto vino, sino mucho que una copita y como fue pura torta. Cuando me dice Esa alguien por torta ahí, ¿no? lo que Esa, tenía era algo raro entonces. claro, era torta de marihuana. Claro, pues esa vaina me mareó. ¿Qué más me acuerdo de la Com- universidad cuando uno com- iba? com- Compañeros por demás interesantes los que tuviste que te invitaban a una Ah, sí. tamaña sorpresa. No, eso era un grupo de amigos muy bacano. Esa gente era muy bacana. Con ellos incluso, con ese parche de gente. A ver, ¿con quién me acuerdo estaba ahí? Estaba Luis Chávez, Sandra Lorena Arango, Efraín, creo que también era parte, claro, Efraín Bultica, Tatiana Jiménez, em, uf, había una Silena Vanguero, que ya está en Estados Unidos, creo, ella se graduó de psicología con nosotros, o Aura Flores, que vive en Francia ahora, también hace muchos años vive en Francia. Éramos un parche, nosotros siempre estábamos en el parche. Diana de Y, Castro también. hablando de travesuras, algunas otras que recuerdes con profesores, Ah, profesoras o en clases, alegatos. claro, pues sí, sí, sí. No, el gato afortunadamente no, pero yo sí me acuerdo ver las peleas campales entre Rebeca y la demás gente. Cada vez que hay un seminario o algo así, quién sabía más de Piaget, quién sabía menos. Interesante. Una vez que también Lorenzo Baleño me sacó de clases, ¿cuándo fue? Como un par de veces, porque entré con cachucha y pantaloneta. Y me dijo, hey, Fernando, usted no entra así a clase, y me sacó. Se me sale la Con su, clase. con su Sí, acento con su suizo. acento, sí. Me sacó de clase. Y yo, ¿y este man?
pero me sacó de clase. Y perdí el curso de ética que daba él, lo perdí, porque me acuerdo que él preguntaba ciertas cosas y yo no estaba, yo tenía mi opinión acerca de cómo proceder al respecto. No, no digamos que mi propia ética, pero tenía mi opinión al respecto. Y perdí el examen final, pero afortunadamente me dio la oportunidad de otro examen de repositorio y lo pasé. La Mm, salvaste. uy, sí, de chiripa, yo creo. ¿Quién más así que me haya regañado? A ver, digamos, no, creo que un Rebeca, de pronto Rebeca algún día me tuvo que haber dado cantaleta por algo, yo creo, porque eso no faltaba quien le dieran caldo de gallina. Y yo creo que yo caí ahí también. Em, ¿Quién más? Oscar, no, con Oscar nunca tuve ningún problema, con Oscar Sierra tampoco, con María Cristina tampoco con Antonio Samson. Me acuerdo una vez con Antonio Samson estando en una clase y vos sabes que Antonio Samson fumaba mucho y él fumaba dentro del salón de clase, o sea, tenía su cigarrillo y lo colocaba hacia la ventana para que el humo saliera, listo. Y en ese tiempo pues daba clase con tiza, entonces él tenía en una mano la tiza y en otra mano el cigarrillo. Y en una de esas se confundió y casi se mete la tiza en la boca, o sea, alcanzó a meter en la boca, creo. Y ninguno de ustedes se rió, por supuesto. Nosotros nos reímos, pero el que siguió como si nada. Eh, ¿Quién más? A ver si me acuerdo. Mm, Alonso Fue, Tejada, ¿no? Alonso se Tejada nota la bien. legua que fue fascinante para ti, no solamente académicamente, pero personalmente, humanamente. Se Ah, nota la sí, legua sí, que fue sí. muy bien Uf, vivido ese tiempo. sí, yo me acuerdo haciendo ensayos para María Eugenia Villalobos, o no me acuerdo de pronto para ella, unos ensayos donde nos quedamos en la casa de un amigo, Leonardo Leonardo Dávila, creo. Nos quedamos en la casa de él hasta uy, hermano, como de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, escribiendo esos ensayos. Éramos como un Y grupo de 5. Uy, después de no, no, regreso a no. la universidad, seguir estudiando, sin Sí, dormir. sí, sin dormir. Básicamente, sí, sin dormir. Iba a la casa, me bañaba y a dormir. ¿Sabes qué? Me acuerdo también me gustaba muchísimo. Y eso también escuché que Diego Guerrero mencionó mucho que le gusta mucho el cine. A mí también me gusta mucho el cine. Las artes, como te decía, las artes en general. Y me acuerdo de las maratones de cine Las en cinematecas. la cinemateca. Eso era una chimba. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana también viendo películas. Eso me encantaba ir al cine, men. Conciertos de rock que había en la universidad. Mm, no, Los a mí la universidad, viernes, los sí, viernes de CDU y mm, demás. es exactamente donde se educa. No, la universidad para mí tiene muy buenos recuerdos a nivel académico, claro. O sea, toca hacer exámenes, ensayos, pero a nivel personal, muy bacano. La época de la cafetería, por ejemplo, que esa recocha que uno hacía en la cafetería, dándole cucharazos a la bandeja, a que le cayera algo, eso era buenísimo. Y Fernando, en- volviendo a los logros, pero Mm, en este lado nos relacionados con lo universitario, con lo académico allí ujú, en Cali, pero mencionas que estás en Australia mm, hace un tiempo atrás. sí. Cuéntanos de Mm, esos logros personales, quizá te estableciste familiarmente en otro sí. rumbo en Australia, asumo yo, o qué vínculos académicos te tienen por Mm. allí, o por qué decidiste estar en Australia haciendo qué, digamos. Bueno, entonces te cuento. Te retomo un poquito de la época del pregrado, en el pregrado en Univalle. Entonces, bueno, hice pregrado, como te contaba, me pasé del interés psicoanalítico a la parte cognitiva, gracias a Miralba, Blanca, Rebeca, Oscar, todo ese tipo de información que para mí fue muy bacano. Y me uní al centro de investigación en el 2000, creo. Creo que en el 2000 empecé a trabajar en el centro de investigación. Y creo que Blanca te contaba, yo vi la entrevista de Blanca, Blanca decía que nos quedamos hasta tarde llenando reportes para Colciencias. Y eso era cierto, nos quedamos hasta tarde. Estrenando un milenio con ellas, con la intensidad de la investigación. Exactamente. Ahí nos quedamos con Santiago Mosquera, con Diana de Castro, Tatiana Jiménez, haciendo sus reportes, haciendo esas vainas hasta tarde y chéverísimo. Entonces eso fue como el del 2000. Empecé a trabajar con el centro de investigación. Claro, entonces trabajando en el centro de investigación tocaba trabajar con escuelas. Ahí tuve la experiencia de trabajar en una escuela pública, con niños, como básicamente como psicólogo escolar, tomando datos para mi tesis de pregrado, que mi tesis de pregrado fue en la comprensión de emociones en niños de 3 y 4 años. Eso fue muy bacano.
Y no, en aquel entonces me ¿Con, acuerdo que mi con quién supervisora, trabajas? ¿Quién fue tu supervisora, por ejemplo, en la tesis? Blanca y Miralba, ambas, Blanca y Miralba fueron mis supervisoras. Fue una experiencia excelente porque pues ambas son excelentes profesoras y entonces me colocaron pues así a leer cosas, a ser preciso. Eso me pareció muy chévere. Y me acuerdo cuando tocó hacer la práctica, fue en una escuela pública. Yo fui a escuelas públicas, escuelas privadas en Cali, a trabajar con niños. Y la co-supervisora, bueno, la supervisora era Miralba, co-supervisora era una señora que se llama Claudia Peláez. Claudia Peláez fue la que básicamente me motivó a trabajar con niños. Yo en ese tiempo no quería trabajar con niños, preescolar, niños de preescolar. Entonces, imagínate trabajando con profesoras de escuelas públicas, enseñándole a niños de primaria, chiquiticos. Tuve reunión con padres de familia en escuelas públicas. Eso fue una experiencia dura. En el sentido que, claro, uno en ese tiempo estaba muy joven. Y entonces imagínate yo hablándole a los papás de niños en la escuela pública, hablándoles de cómo criar a sus niños. Claro, más de una vez me salía la ropa. Me decía, pues usted no tiene hijos, no, usted es un peladito. ¿Qué me decía a mí decir cómo tratar a mis niños? Entonces me tocaba decirle, no, pues que yo no vengo aquí a No, decirle cómo trabajar a sus no, niños. no tuvieron fe en ti. No, claramente, claramente. Y con razón. O sea, yo también me coloco, o sea, yo hoy en día entiendo que si viene un peladito a mí a decirme cómo criar niños, yo digo, no, pues este peladito ni siquiera tiene hijos, ¿cómo así que los va a criar? Entonces lo que hice fue que yo me coloqué en la posición de decirles, yo no vengo a decirles cómo criarlos, vengo a darles algunas sugerencias que basados en la investigación dicen que, ¿cierto? Recomendado. Ya usted es el papá, usted ya decide. Pero estoy diciendo qué es lo que se muestra en la investigación. Y yo no soy yo solito, soy mucha gente investigando. Entonces, ahí por ahí fue que me metí. Y bueno, entonces, listo. Tenía este trabajo con el centro de investigación. Me di cuenta que me gustaba mucho la parte cognitiva. Y pasa que desde aquel entonces, desde que estaba yo en el pregrado en Colombia, yo siempre he sido muy... A mí no me da miedo pedir favores ni hablar. O sea, yo si quiero algo, yo lo pido. Como dicen por ahí, el que no llora no mama. Entonces yo pido. Y pasó que uno de mis primeros como encuentros internacionales, por decirlo así, fue cuando compré un libro de Jung, de Carl Jung, Carl sobre Jung. los sueños. Sí, y en inglés. Volviste un poquito otra vez a escarbar el Bueno, pues espérate, psicoanálisis. espérate. Ese lo compré cuando casi que recién empecé psicología. Estaba en el cuento de psicoanálisis. Y entonces, pues Oh, mira, yo siempre, estaba ahora archivado. sí, 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 claro. Al principio, claro, te venden Freud y que Freud después es maestro. Y a mí siempre me ha gustado como llevar la contraria. Entonces, cuando leí que Freud tenía un enemigo que se llamaba Carl Jung, que ellos no se querían para nada, yo dije, ve, voy a leer sobre Carl Jung en vez de Freud. Y ahí fue donde mandé a pedir un libro de Estados Unidos. Y ese fue como mi primer contacto internacional, pues pedirle a una empresa de Estados Unidos que me mande un libro, lo compré, todo el cuento. Y creo que lo leí, no sobre Carl Jung, que habla de los arquetipos, no me acuerdo, unas vainas así. Bueno, eso fue como el primer encuentro. Ya hacia el final, mitad hacia final, yo quería ya leer cosas en cognición. Y ya dije, no, pues voy a forzarme a leer en inglés. ¿Cómo? Por ver si me consigo materiales en inglés. Entonces lo que hacía yo que era entonces es que me conseguía el email de un investigador internacional. Y le decía, ay, mire, don Michael vive aquí en Colombia en la pobreza total, podría enviarme un libro suyo. Y me los enviaban. Y de ahí empecé a tener libros gratuitos. O sea, nunca compré libros, me los enviaban. Incluso tengo algunos libros en Colombia, no los tengo acá, de los que me mandaban las copias. Y la razón por la que lo empecé a pedir fue porque mi papá le publicó un libro de microbiología. Y cuando publicó su libro de microbiología, a él le dieron 2 cajas llenas de libros para que él regalara o los diera a alguien, no sé. Entonces yo dije, eso significa entonces que cuando una persona publica libros le dan copias. Él me dijo, sí. Yo, vea, pues, o sea, que esta gente debe tener copias, pensé yo. Entonces le mandé email a esta gente en Estados Unidos y me dijeron, sí, claro, tengo una copia, no te la envío, tal, a la casa. Y me empezaron a llegar libros. La Entonces fue como, colaboración, la colaboración académica que está tan en boga ha crecido aún sí, más. pero en aquel entonces yo estaba era pidiendo cosas, pidiendo libros, y me la mandaban, o por ejemplo fotocopias o copias de artículos que hayan publicado. Entonces yo dije, no, pues esta vaina me llegó desde tan lejos, me pasé tiempo consiguiendo el email, esperando que llegara, pues me toca leérmelos. Y empecé a leerme cositas.
cositas. Y me empezó a gustar más el cuento del inglés, de la psicología cognitiva. Y cuando estaba con Miralba y Blanca haciendo mi tesis de pregrado, no me acuerdo cómo, o de pronto sí me acuerdo. Yo me acuerdo que Miralba mencionaba a un profesor español que se llama Manuel de Vega, que hacía psicolingüística. Y porque, como te digo, Miralba muy enfocada en la parte lingüística, muy lingüística. Yo quería ver como la parte psicológica de la lingüística. Y entonces está el También, término psicolingüística. también lo semántico un poco, pienso. Sí, lo semántico, lo semiótico. Lo semiótico, correcto. Pero entonces dije, no quiero como algo, no sé. Te busqué psicolingüística y me encontré con un libro que se llama Psicolingüística al Español. Psicolingüística al Español, que es de Fernando Cuetos, se llama Fernando Cuetos, no me acuerdo quién más. Uno que se llama Psicolingüística al Español y otro que se llama Psicología del Lenguaje. Ambos publicados en España, todo en español, dos libros grandes. Y esos libros tienen investigación a nivel de fonología, sintáctica, semántica, del discurso, y leí toda esa vaina. Y eso era pura experimental. Eran tiempos de reacción, métricas, neurociencia, y yo, uy, esta vaina tan bacana. Eso me gustó. Claro, cuando intenté como hacer algo semejante en Univalle, que en aquellos tiempos no hubo mucha recepción de parte de Miralba y de Blanca para hacer algo así. Entonces lo mío fue básicamente semi-cualitativo, en el sentido que leía cuentos a los niños, hacía preguntitas, me respondían y yo codificaba un poquito. En aquel entonces, Julio Osa, no sé si te escucharon, has mencionado el nombre de él, Julio César. sí, no, no, Julio Julio César. Osa, Julio Osa, que él Oh, trabajaba en el Juliosa. centro, sí, trabajaba en el centro de investigación con Rebeca. Él fue quien en aquel entonces me ayudó con la parte estadística, porque esa es la otra, estadística era vetado. O sea, realmente nadie estaba como muy metido en el cuento de la estadística y yo tampoco le presté mucha atención a la parte de estadística en aquel entonces. Entonces la estadística no era lo mío. Entonces él fue el que me ayudó con la parte como estadística de esa tesis. Y bueno, listo. Entonces eso fue el pregrado. Esa tesis de hecho la publiqué, esa tesis de pregrado la publiqué en una revista mexicana de educación. Fue mi primera publicación internacional como estudiante de pregrado. Entonces para mí fue como la gran cosa. Un verdadero milestone, como se diría en inglés. Sí, Algo, sí, sí. una cúspide. Sí, porque esa era la otra, yo quería publicar. Y mandé algo allá, una revista se llama Educar de México y otra revista de educación que no me acuerdo. Ahí fue donde se publicó la tesis de pregrado. Bueno, entonces, como te decía, del 2000 al 2005 fue que estuve trabajando en el centro de investigación. O de pronto del 2003, no me acuerdo. Pero yo en el 2003 me gradué de Univalle. Y la pregunta tuya es cómo vine a dar acá a Australia. Bueno, pues en aquel entonces yo cuando terminé, yo dije, hombre, a mí me gustaría hacer algo en esta vaina experimental, pero aquí en Colombia no veo dónde. No veo dónde, la verdad. En Ivalle, en aquel momento, nada experimental, nada de tiempo de reacción. Empecé a mirar por fuera. Yo dije, bueno, la opción más cercana fuera España, o digamos que habla español, España. Y apliqué en aquel tiempo, al mismo tiempo, apliqué al doctorado en la Universidad de La Laguna, en la Laguna donde estaba Manuel de Vega. Apliqué un doctorado a la Universidad de La Laguna y a una maestría en una universidad X aquí en Australia que se llama Universidad de Ballarat. Dije, no, pues mandemos a ambas. Y me aceptaron en ambas. Me aceptaron en La Laguna con beca y en la de Australia sin beca. Entonces yo dije, bueno, ¿a dónde me voy? Mis papás decían, no, pues no sé, de pronto España, porque tiene beca, ta, ta, ta. Y yo dije, no, pero es que si me voy para España, pues todo va a ser en español. ¿Y dónde está el reto? O sea, el reto es que aprenda algo nuevo, pero quiero retarme más. ¿Dónde está el reto cognitivo? Sí, entonces dije, no, pues apuntémosle a Australia entonces. Y entonces dije, listo, sí. Australia, empecé a estudiar inglés en Colombia en el Instituto Meyer. Y luego, hacia el final, estudié con un profesor británico en el British, creo que se llama British Council, en Cali. Y listo, salí para acá, para Australia. Llegué aquí en julio del 2005 a un pueblito que se llama Ballarat, que eso está como a 2 horas de Melbourne, en el estado de Victoria. Llegué en julio y te digo una cosa, aquí julio, la época de julio es la época de invierno. Acá en Australia es invierno. Claro,
uno en Colombia le pinta en Australia que es solamente canguro, sol, playa, brisa y mar. O Pero desértico. sí, o que es calor caliente. Pero pasa que aquí en Australia, cuando es época de invierno, em, se pone frío. Especialmente en ciudades que son muy, lo que llaman inland, que no están pegadas a la costa, se pone más frío. Y este pueblito, Valgrad, no está en la costa. Ese pueblo cae un poquito de nieve, de hecho, cae nieve. No mucha, pero cae nieve en la época de invierno. Entonces la temperatura obviamente es 5 grados, 6 grados, de noche baja a cero. Y yo venía era con jeans, pantalonetas y camisetas. No, pues eso vaina me pegó, se me partieron los labios, la punta de los dedos, las orejas, por el frío tan berraco. Por poco salías corriendo. Y no, entonces imagínate, época de invierno, a un pueblito chiquito, no conociendo a nadie, mi inglés macheteado. Ay, por eso que yo vine a quedarme en una casa de campo que estaba a las afueras del pueblo. O sea, imagínate que, imagínate un pueblo como, ¿cómo te digo? Como cuál será Río Frío, en el Valle del Cauca, por ejemplo. Un pueblo así como Río Frío, pero ni siquiera Río Frío, sino a la montaña, que está cerca de A Río la Frío, vereda. a Estabas la en una vereda. veredita, en una vereda. Sí, pero ni siquiera en la vereda, está en la montaña, que está pegada a la vereda, una casa que estaba ahí. Entonces eso me pegó horrible, men, porque yo llegué a vivir con una familia, que era como el host family, una familia, que era una señora con su esposo y dos niños, un niño chiquito, obviamente australianos. Como te decía, mi inglés, yo no entendía lo que me estaban diciendo, casi la verdad. Estaba cansado por el viaje, porque ese viaje es larguísimo. Ese viaje fue Cali, Bogotá, Bogotá, Lima, Lima, Santiago de Chile, Auckland, Auckland, Melbourne. Son viajes larguísimos. Y ese viaje de Santiago de Chile a Auckland son 15 horas directas. Yo llegué aquí vuelto a nada. Entonces me recogieron en el aeropuerto, me llevaron a la casa de ellos. No, yo estaba mareado, pues ese viaje tan largo. Al día siguiente me desperté, porque estaba cansadísimo, me desperté. Yo como que dije, uy, fue pucha, ya no estoy en Colombia. O sea, ahí sí me pegó. O sea, todo Principio de fue más. realidad. Sí, 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 eso fue bastante feo. Y no, la primera semana, no, primeras 2, 3 semanas, esa depresión tan berraca porque yo estaba con ellos allá, en ese pueblo, no es en el pueblito, en la casa, en la montaña. Es una casa en la montaña. O sea, muy bonita la naturaleza y todo, pero no había más casas alrededor, no habían calles, era aislado. Yo dije, no, yo qué diablos vine a hacer acá, men. Yo dije, no, la embarré porque me hace falta mi familia, la gente. Y claro, es que imagínate el golpe tan bravo porque uno empieza a escuchar, uno está acostumbrado a escuchar cierto tipo de, incluso de canto de los pájaros, por ejemplo, en Colombia. Canto de los pájaros, de los carros, del idioma alrededor. Uno llega a un sitio donde esa gente habla de inglés, los pájaros suenan distintos, el aire huele distinto. No, esa vaina me pegó feísimo. Hasta la naturaleza te hablaba distinto. Es decir, Claro, estabas buscando un challenge o un desafío cognitivo, pero lo encontraste uf, emocional, auditivo, a y me lo todo pegué feo. sensorial, a todo Sí, nivel. sí, sí, sí. No, y créeme que, listo. Después de eso, la señora con la que yo estaba me ayudó a conseguir una casa ya en el pueblito, en Ballarat. Listo. Y bueno, ahí ya tuve unos compañeros de apartamento de la India. Listo. Pero después, intentar hablar inglés, yo todos los días vivía con dolor de cabeza. Porque era pensando en español, traduciendo el inglés y diciéndolo. Me hablan a mí el inglés, me traducía al español para decirme a mí mismo y vuelve y juega el proceso. Estuve como por 3 meses con dolor de cabeza todos los berracos días porque es que el inglés no me Y daba. que el acento inglés de Australia es bastante distinto al que tú estás acostumbrado a escuchar en las películas o en los Claro. documentales Y norteamericanos e ingleses. te digo una cosa, yo estudié inglés antes de venirme para Australia, hace como un año antes de venirme para acá, y realmente el mejor curso de inglés lo hice 6 o 3 meses antes de venirme para Australia con un británico, que era de una ciudad que se llama Newcastle. Claro, el man hablaba bien británico, chévere, y ese inglés listo, yo dije, ya, ya lo entiendo, chévere. Pasa que Ballarat es lo que se conoce aquí en Australia como un country. No es una ciudad principal, sino como un country. Y el acento de la gente en ciudades, pueblos pequeños, es un acento muy fuerte. Es australiano, pero arrastrado. Es un australiano arrastradísimo. Y yo no entendía nada men, de lo que me decían. Si mucho cogía un par de palabras, pero ese acento no entendía nada.
Entonces imagínate, claro, pues con eso todos los días, ese bururú todo el día ahí, hasta que no, después de 3 meses como que me destapé y ahí fue donde ya empecé a entender y ya conversaba. Y claro, Balara es un pueblo pequeñito. Afortunadamente conocí gente de muchas partes de Francia, de Indonesia, de China, hay mexicanos, peruanos. Y claro, entonces ya como que ahí ya me sentí mucho mejor. Ya como que, bueno, no soy el único aquí. Y ahí fue donde hice la maestría, en la Universidad de Ballarat, que eso queda a 2 horas de Melbourne. Queda. ¿Y qué sucede? ¿Qué otros logros, una vez terminada tu maestría, qué logros a partir de allí desarrollas profesionales, personales, a demás nivel? Bueno, el logro más interesante de la maestría fue tener una deuda con el ICETEX. Pero eso finalmente se pagó. Y bueno, ya cuando estaba yo a punto de terminar la maestría, yo dije, bueno, yo quisiera hacer un PhD. La maestría que hice fue maestría por investigación, lo que le llaman aquí by research, lo cual significa que no tengo ninguna clase, no tengo clases. Tengo una oficina, computador y hágale. Usted aprenda, haga su tesis y ya. A tu Pasa que aquí, propio ritmo. sí, pasa que mi tesis fue de maestría, fue básicamente una continuación de lo que hice en el pregrado con Mirada B Blanca, comprensión de textos, pero pues más experimental, ya la comprensión de textoides, que son cuentos ya que uno modifica para que la gente, para poder tomar tiempos de reacción, todo el cuento. Mi supervisora aquel entonces, tuve 2 supervisoras. La supervisora principal es ahora profesora de la Universidad de Melbourne en psicología, ella hace psicolingüística, y la cosupervisora es psicología del desarrollo. Ella es británica. Ambas son australianas, pues, australiana y británica. Claro, el otro reto es cómo escribir en inglés. Escribir en inglés es una cosa distinta. Afortunadamente, la que era mi co-supervisora, ella tuvo la paciencia de sentarse conmigo y decirme, mire, usted coloca en inglés una frase así, un párrafo se hace así, topic sentence, elabora las ideas, hace una especie como de mini sumario, siguiente párrafo, eh, topic sentence, frases y sumario. Y hacer frases cortas, o sea, tuvo toda la paciencia de enseñarme eso y ahí fue donde empecé me sentí mucho mejor para empezar a escribir en inglés. Bueno, entonces hice la maestría. Otra cosa que pasó allí fue que, listo, tomé datos, hice un par de experimentos, tomé datos, y como te decía hace rato, a mí la parte estadística desde Colombia nunca la entendí ni me llamó la atención y ni le vi ningún propósito porque, como te digo, si es como conecta todo, como el énfasis era tan humanístico en psicología en aquel entonces, no sé ahora cómo sea, la estadística no tiene ningún lugar allí. Entonces, por eso nunca me interesa. Y cuando tuve curso en estadística, nunca le presté atención, me parecían difíciles. Y por eso mismo fue que, por ejemplo, en mi tesis de pregrado me tocó pedir ayuda, porque no conocía estadística. Entonces, con ese tipo de conocimiento fue que me vine a hacer la maestría acá a Australia. Tomé datos, todo el cuento, y claro, mi supervisora, pues también por ayudarme a graduar rápido, ella fue la que hizo los análisis estadísticos. Yo no tuve nada que ver allí. Ella hizo los análisis estadísticos, quedó bonito, chévere. Presenté la tesis y me gradué. Listo, salió exitosa. Antes de terminar la tesis, dije, no, yo quise hacer un PhD aquí en Australia. Y apliqué para una beca de PhD en otra universidad, en otra ciudad, que se llama la Universidad de Adelaida, que está en la ciudad de Adelaida. Y apliqué por una beca que la da el gobierno, de hecho. Y esa beca cubre gastos de manutención y gastos de estudio. Y apliqué. eh, Antes de eso vine a hablar aquí con un profesor de la Universidad de Adelaida porque me quería conocer antes de aplicar. Me dijo, quiero que nos conozcamos, me digas qué quieres hacer como investigación. Le dije, no, quiero hacer esto y lo otro. Me dijo, listo, aplicamos por una beca, por el gobierno de Australia. Eso no lo da la universidad, sino el gobierno. Y son muy difíciles, pero apliquemos. Y me la gané. Me gané la beca, entonces de Ballarat me vine para Adelaida. O sea, yo terminé del 2005 a 2007, fue la maestría, del Asumo, 2007 al asumo 2011. yo, asumo yo, discúlpame que te interrumpa, o estuviste muy de buenas que te ganaste la lotería, o muy Uy, pilo. pues, mm, pilo no diría tanto, no, de buenas. Sí, de buenas, porque esa beca cubre todo, cubre gastos de estudio, cubre manutención, o sea,
Hasta te reído. salen pagando a veces en esas becas. No, te estoy diciendo que, claro, me pagan, me llega un monto mensual de $2,000. Entonces yo, claro, yo con Así, eso, así cualquiera diríamos en Colombia. claro, me estaban pagando básicamente por estudiar. Yo no reído, reído. Entonces dije, me vine para acá, em, me vine en tren, de hecho, me vine en tren. Son 7 horas de aquí en tren a 6 horas de aquí en tren de Ballarat a Adelaide en tren son 7 horas. Bueno, el caso es que vine para acá y cuando llego acá, el profesor con el que iba a hacer el PhD me dice, Fernando, me acaba de salir una posición en Ohio State University, en Estados Unidos. Me dice, ¿te quieres ir conmigo a Estados Unidos y sigues el PhD allá, con beca y todo, o te quedas acá y te paso otro supervisor? Yo le dije, no, pues yo realmente me quiero quedar aquí en Australia. Te me dijo, listo. Entonces te va a transferir a otro profesor. Y me colocó en la mano de un profesor que, mira, es cuando uno dice que las apariencias engañan. Es un profesor que en aquel entonces debería tener 60 años, quizá. Siempre se vestía muy formal. Y para mí me parecía como, este señor tiene pinta como de filósofo. Yo quiero aprender cosas experimentales. Se me tiene pinta muy filosófica y no me va a enseñar nada. Y claro, y tuvimos una reunión y él hizo unas preguntas como muy filosóficas del trabajo mío. Y yo dije, no, este man, ya hay que, va a ser puro bla, bla, bla. Necesito un supervisor que sepa de cosas experimental. Pues resulta cuán equivocado estaba yo cuando tuve la primera reunión con él, antes de empezar el PhD, o empezando el PhD. Me dijo, bueno, Fernando, quiero que me presentes lo que hiciste de maestría. Quiero que hiciste de maestría para pensar en un, o sea, ya tenía yo el diseño del PhD, pero para mirar bien cómo conectarlo. Listo, entonces fui a la oficina de él, preparé en PowerPoint la cosa, empecé a presentarle el tópico, la teoría. Cuando llegó la parte de estadística, yo me aceleré con las diapositivas porque no quería hablar nada, porque yo no sabía de ¿Quieren te estadística. preguntar algo de eso? Espérate, cuando me dice él, te puedes ir de vuelta a la parte de los resultados. Y yo, ay, no, mira, aquí me rajó. Y él era un man que yo hablaba con él antes, un tipo que le gustaba mucho, es australiano, ¿no? Le gusta mucho recochar. Los australianos son así. A él le gusta mucho la recocha a los australianos, son bastante relajados. Entonces yo lo conocí así y me manda jajaja, así risitas. Cuando me dice, no, que andate de vuelta a la parte de resultados y me dice en inglés, me dice que si has probado Bonferroni. Pero entonces, have you tried Bonferroni? Y yo pensé, este hombre me está hablando de pizza, pasta, comida italiana. Y yo, no. Le dije, no. Le dije, have you tried? Le dije, ¿has probado tú? Y me dice él, ¿tú sabes de qué te estoy hablando? Y yo, no, no sé de qué. Me dijo, de la prueba estadística Bonferroni. Y yo, juepucha. Mm. Le dije, no, no, la verdad no hice ninguna, no hice ninguna cosa Bonferroni aquí. Y él me dijo, mira, es que aquí este test está mal porque eso se hace así, ta, ta. Y yo, claro, yo callado. Terminé de presentar, hice la presentación. Me dijo, bueno, entonces empiezo oficialmente la semana siguiente el PhD, pero me dijo, él te dará un consejo. Si quieres hacer tu PhD de forma exitosa, te aconsejo que desde ya empieces a aprender estadística. Me dejo así serio. Yo, uy, uy, esto se puso a hacer la vaina. Claro, yo fui inmediatamente a la librería de aquí de la universidad, fui a la librería, me compré un libro que me costó $200, que eso es bastante para un libro en estadística. Es decir, me lo compré, me lo leo. Y empecé, dije, bueno, ya, voy a intentar dejar de lado cualquier preconcepción que tenga la estadística. No sé nada. Empezamos desde cero y empecé. Afortunadamente el libro es un libro que ha ganado premios a nivel internacional porque es muy bien escrito y es muy didáctico. Es un libro que se llama, bueno, no importa, el escritor se llama Andy Field, es un británico. Y ese man ha sacado unos libros en estadística que son los más vendidos porque justamente él presenta todo de forma narrativa. ¿Ves? De forma narrativa. Ahí es donde cae de nuevo la teoría de Miralba. ¿Sí ves? El pensamiento narrativo, esa vaina aplica. Esa vaina aplica porque es la mejor forma de uno llegar a comprender algo es con un contexto narrativo. Y ese tipo lo que hizo fue usar un contexto narrativo para vender la estadística y la vende bien. Uno lee un libro de esos de semana y uno entiende la estadística porque te la presenta bien.
El Bien, éxito, asumo yo, de un material de esa categoría de lo que mencionas, ese libro de estadística que te impactó y te ayudó tanto, es sí. que está muy relacionados con la parte cultural, independientemente del Claro, conocimiento claro, científico, tiene mm, que estar conectado con la cultura, que es de claro, donde originalmente surge, para que naturalmente fluya más en la mente de esos miembros de esa cultura donde ese conocimiento está inscrito. claro, claro. Y mira, entonces te digo una cosa. Entonces, cuando mi supervisor se llama John Dunn, él fue que me dijo que empezara a estudiar estadística. Yo dije, pero este man, ¿por qué está tan obsesionado con el cuento de la estadística? Pasa que es que el tipo, y eso, ahí te decía que las apariencias engañan, ese como muy pinta filosófico y todo el cuento, ese tipo es lo que se llama, él hace investigación en memoria. Y su área de investigación o área general es una cosa que se llama psicología matemática. Esa vaina es loca y es pesada, matemática, psicología. Y aquí en Australia es muy, muy. Los grupos más duros de investigación hacen eso y saben allá es. Usualmente la gente que estudia eso son ingenieros o gente de ciencias de la computación o matemáticos, pero haciendo cosas, o sea, se cuenta un modelo matemático de cómo funciona la mente, un modelo matemático de cómo, eso es lo que hacía el tipo. Por eso el tipo estaba tan obsesionado con la estadística. Y él fue el que me metió la puya a la cuenta de la estadística. Y desde aquel entonces me encanta la estadística, sigo haciendo estadística y yo me he vuelto muy, muy empírico, muy experimental. Trabajo con estadísticos, trabajo con matemáticos y bueno, pues te cuento más de desarrollo si quieres. Pero entonces eso fue el cuento del PhD y claro, durante el PhD hice mis experimentos, obviamente hice análisis estadísticos, ta, 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 ta. Ya me sentía con más confianza. Y ahora pues, ahora no es que te diga que sea un monstruo, pero me siento mucho mejor que antes. Ya está más, bastante maduro en ese aspecto del conocimiento, más balanceado de lo cualitativo y lo cuantitativo para Mm, producir un conocimiento que tenga un mayor impacto académico, finalmente, claro, claro. lo que propones. Pasando al siguiente lineamiento, a la siguiente pregunta, Fernando, noto yo desde el inicio de esta entrevista lo que nos has narrado tan detalladamente, con tanta pasión, con tanta calidez, que has tenido muchas expectativas, muchas inquietudes desde niño. Tú lo narras desde el Mm, colegio, desde tener familiares en áreas profesionales diversas, mm, como el derecho, tu mamá, como una ujú. ingeniería, tu papá. Esas expectativas que tuviste en aquella época, si tuvieras la oportunidad hoy en día de revisarlas, usando eso de la memoria que mencionas, o estudios de la memoria, si tú a nivel de la reflexión dijeras, voy a mirar esas expectativas, esas inquietudes que yo tuve como estudiante de psicología en Univalle y lo comparas con lo desarrollado por ti hoy en día, que has alcanzado un doctorado y quizá otros estudios aún más profundos, ¿consideras que va lo uno de la mano de lo otro? ¿Corresponde esas expectativas a ese desarrollo tuyo tan interesante como profesional en la psicología hoy en día? Sí, mira que yo, lo que sí es cierto, yo siempre he sido muy curioso, sí, muy curioso. Me te cuento un detalle muy específico, por ejemplo, en el caso de la música, guitarra, vamos a contar la guitarra. Que de hecho, te cuento así rápidamente, que la música siempre ha estado conmigo, al punto tal que yo aún, aquí tengo una banda de rock, ahora, y la tengo desde hace años aquí, pero después te cuento esa parte. Y toco bajo, toco guitarra, lo que sea. Y que incluso grabamos una canción el año pasado. Pero bueno, el punto es, y hablando de guitarra, por ejemplo, uno aprende la guitarra, las cuerdas básicas, do, re, mi, fa, sol, así, ¿cierto? Y cada una tiene mayor y menor, do menor, re menor y así. Claro, eso es lo básico, eso es lo esencial, lo típico. Entonces siempre he sido curioso en el sentido de, ¿y qué más hay? ¿Qué otras notas hay? Entonces uno cuando lee más de música se encuentra que están los disminuidos, los aumentados, un do con 5, do con 7, do con 13. La escala es mucho más amplia y más profunda de lo que Claro, simplemente vemos en las notas clásicas. claro. Entonces uno se encuentra con escala mayor, menor, mixolydian, eólica, eso de que no hay. Entonces, ese mismo principio yo lo aplico. Para mí la música y la psicología, lo que hago en experimental son lo mismo, es creación. Y yo siempre he sido curioso por crear cosas distintas. Y yo, por ejemplo, veo la música así, que uno puede crear. Lo mismo por un estudio en psicología. Yo digo, bueno, está cierto tópico. ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué variaciones hago? ¿Será que miro sujetos de esta edad, sujetos de esta? ¿Qué en base y colocamos cierto tipo de estímulo? Ahora en la parte estadística, análisis, ¿qué pasa si hacemos tal tipo de modelación, si hacemos esta?
Yo lo veo, para mí es como hacer una receta, la verdad, y por eso me gusta, por eso es que me gusta la psicología. Me inquieta saber a mí también, estimado Fernando, Mm, poder saber mm, si todo eso que has desarrollado tan profundamente, todos esos logros para mí fascinantes, académicos, profesionales, en una tierra tan lejana del continente americano, mm, eres de este continente, eres de Colombia, y mm, está en el polo opuesto, en mm. una distancia completamente lejana de comparación de donde estamos actualmente en el continente. No me digas que has logrado, por ejemplo, hacer eso tú solo y sin tus familiares, desconectado de tu gente. Todavía estás manejándolo de esa misma manera, igual de cuando partiste. Sí, mira que, bueno, otra cosa es que yo también he sido siempre bastante independiente. Y de hecho, eso es bueno y a la vez es malo. ¿Por qué bueno? Porque soy independiente, o sea, que sé manejar cómo hacer mis cosas, pero al mismo tiempo malo porque, por ejemplo, aquí en el centro de investigación saben que dicen, no, si usted le pide a Fernando eso, no lo va a hacer, porque Fernando hace lo que le parece. Porque yo soy como más o menos así, soy como un poquito terquito y ya me gusta llevar la contraria. Pero porque yo sé que va a funcionar y me emberraca que me diga no va a funcionar porque le voy a mostrar que sí funciona. Yo me acuerdo, por ejemplo, acá que fue una investigación que estaba haciendo y me dijeron, no, ese tipo de paradigma no va a funcionar, eso es método estadístico, no me acuerdo qué fue. Y yo de pura piedra le dije, déjeme ver, yo le muestro que sí. Y sí. O sea, tampoco quiero decir que siempre tengo la razón, pero cuando yo me apego a Busca, algo y busca la manera con dedicación hasta llegar a un punto. Pero, sí, sí, sí. por ejemplo, Fernando, Mm. ¿cada cuánto te ves con tus padres, con tu papá, con tu mamá, con tu familia? Mira, Estando ellos, en una ellos tierra estaban tan aquí. lejana. Sí, sí, sí. Yo fui a Colombia en el 2009. Estuve por un mes en Colombia como a principios sí, a principios de enero, febrero. Antes de eso estuve en Japón por un mes, porque aquel entonces tenía una novia japonesa, entonces por eso estuve en Japón por un mes. Em, Eso fue, bueno, fui a Colombia en 2009. Ellos vinieron, y de aquel entonces nunca he vuelto a Colombia. Nunca he vuelto a Colombia. Le- Y papás pero han venido, le, le has dado la vuelta al mundo buscando el conocimiento y el amor también. pues mira que es que de hecho es muy interesante porque tenía novia japonesa y por la misma cuenta de novia japonesa yo quería hacerme un PhD en la Universidad de Tokio. Y me contacté con una persona allá y apliqué, pero al final no pasé. Pero sigo en contacto con esa persona y publicamos un artículo, de hecho, este año que tuvo recepción hasta las noticias. Después te cuento también de esa. Em, y sí, quedéme a Japón. Japón es muy bacano, pero no sale la opción. Bueno, chévere. Entonces sé que mis papás han venido aquí ya 3 meses. De hecho, la última vez que estuvieron aquí fue justamente, y se fueron de vuelta a Colombia justamente antes de que empezara lo del COVID, que eso fue como en febrero del año pasado. Se fueron justamente a tiempo. Por poco les toca quedarse meses viviendo Sí, contigo ahí en Australia. sí. Y no sé, entonces me veo constantemente con ellos. Mis hermanos, mi hermana y mi hermana viven aquí en Sydney. Ellos llegaron como 3 años después de que yo llegara acá a Australia. Entonces, sí, tengo familia aquí todavía, pues, y pues ahora tengo mi propia familia. Entonces, no sé si me estoy adelantando a tu pregunta, No, pero pues, cuéntanos de eso, por favor. bueno, entonces, me gusta como ir de vuelta atrás. Entonces, hice el PhD. Durante el tiempo del PhD fue que tuve novia japonesa. Ella le tocó irse de vuelta a Japón, entonces la relación a distancia no funcionó. Que distancia de lejos, felices los términos, entonces listo. Entonces, bueno, ya listo, sí, y esto terminó. Entonces, como en el 2010, mira, te cuento, yo llegué aquí a la idea en el 2007, ¿cierto? Que el PhD fue el 2007-2011. Como en el 2008 fue que me uní a una banda de rock latino, empecé a tocar guitarra, el bajista se fue, entonces me pasé al bajo, hicimos rock por, ¿qué? 5 o 7 años. Y de hecho nos fue hasta bien. Tocamos en un par de eventos grandes aquí en Adelaida y dentro del estado. Grabamos un disco. Era como sí, Latin rock, básicamente. Y durante ese tiempo pues, yo salía mucho, porque yo me mantenía pues con la banda de rock y estudiando mi PhD también. em, Salía mucho a bares a tocar los fines de semana, cada 15 días. Y una de esas fue que conocí a la que es mi esposa hoy, una chica rusa. La conocí en un bar y yo, vea, esta playita me gusta. Y de aquel entonces empezamos a andar y después nos fuimos a vivir juntos.
Vivimos juntos como por 5 años y esa otra, pues sigue la historia. En el 2011 terminé el PhD. En el 2014 me salió un postdoctorado en la Universidad de Suecia, en la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Un postdoctorado, dijiste? Sí, ¿Post? postdoctorado, sí. Pasa que, claro, yo terminé el PhD en el 2011 y tenía visa de estudiante. Tenía visa de estudiante. Dije, no, pues voy a aplicar por residencia, a ver qué tal será. Ahora, hoy en día está berraquísimo aplicar por residencia, pero aquí entonces está un poquito más fácil. Apliqué por residencia, me salió la residencia y apliqué por ciudadanía. Y me salió la ciudadanía en marzo del 2014. Hoy en día eres ciudadano australiano. Sí, tengo dos ciudadanías, colombiana y australiana. Y entonces en el 2014 empecé a aplicar, pues, porque ya me había graduado en 2011, no tenía ningún trabajo fijo, hice trabajos casuales de lo que le llaman del casual lecturer. Te están enseñando aquí y allá y te pagan por hora. Y apliqué este postdoctorado en la Universidad de Estocolmo como en febrero o marzo del 2014 y nunca supe de ellos. Yo apliqué a tantas partes y en todas partes me dijeron, no, 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 o sea, no salí successful, no salí exitoso. Cuando, eso fue como en marzo del 2014 cuando apliqué. Como en junio o julio del 2014 me llegó un email de la Universidad de Estocolmo. Fernando ha sido aceptado entre más de 30 aplicaciones, o sea, ha sido el exitoso para esta posición de postdoctorado. Esperamos que esté aquí el mes siguiente. Y yo, que como así me vienen así apenas ahora. Entonces le dije, no, hablemos por teléfono, por Skype. Y hablé con la directora del departamento de psicología de la Universidad de Estocolmo. Me dijo, sí, sí, así, todo eso. Me dijo, ¿cuándo puedes venir? Le dije, no, pues déme por lo menos mes y medio, 2 meses. Además ya tenía etiquetes para ir. Justamente el día que me están diciendo que fuera, ese día tenía concierto del Rolling Stones aquí. Y dije, no, además perder el concierto por irme hasta Estocolmo. Entonces dije, ellos, muévame la fecha un mes más. Y me la movieron la fecha. Entonces, sí, empacar. De hecho, mi papá estaba acá en ese entonces cuando estuvimos empacando. En ese momento no era mi esposa, la chica rusa no era mi esposa. Estábamos viviendo juntos, de novios, pero viviendo juntos. A empacar todo, sofás, vender lo que más pudimos, que era irnos a vivir 2 años a Estocolmo. La posición era por 2 años. Y Con qué énfasis académico esa, esa propuesta de ese postdoctorado? eso era percepción y cognición. Perception and cognition. Perceptional Sí. cognition. Ujú. Y entonces me fui para allá con mi novia en aquel entonces. Y llegamos, listo. Claro, Estocolmo, llegamos a época de noviembre. Es muy interesante porque en noviembre aquí ya está calentando, aquí en Australia. Especialmente aquí en Adelaida, en la época de verano, hace un calor. Hay días que puede llegar a 42, 45 y es seco, queda muy seco. No es como en Sydney que es más húmeda que es seco. Entonces se siente el calor como un horno. Bueno, salimos de aquí, llegamos a Estocolmo. En noviembre es la época donde empieza el invierno allá. Estaba helado. No caía nieve, pero estaba helado. Y claro, y para mí eso fue otro choque cultural, pero afortunadamente estaba ya con alguien al lado mío. En Estocolmo, pues es bien al norte. Cuando es la época de invierno, hay, no hay sol entre no, hay un poquito de sol entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. El resto Las oscuro. 4 horas de sol Sí, por día, sí, y pero no te digo sol, sol, no, es gris, eso es el sol. medio nublado. Sí, ese es el sol que hay. Entonces para mí eso fue también como depresivo, pero bueno, ya después me acostumbré. Y sí, pasamos 2 años en Estocolmo. Allá fue donde nació mi primera hija, en Estocolmo. Ella tiene ahora 6 años. Es chistoso porque ella tiene mamá ruso-ucraniana, papá colombiano y nacida en Suecia. Y tiene pasaporte colombiano y australiano. Ciudadana de medio mundo ya, Sí, para empezar. sí. Entonces allá fue donde hice el postdoctorado y me vine de vuelta, nos vinimos de vuelta acá a Australia. Hubo una opción de un postdoctorado en Barcelona, en un centro de investigación en neurociencias, pero al fin no lo tomé porque esa vaina requería es que aplicar por visa desde el país de origen. O sea, me tocaba irme de vuelta o a Australia o a Colombia para aplicar por una barraca visa. Te dije, no, nada, entonces no, no. Fernando, y Ujú, cuéntanos, interesante esta inquietud para ujú, planteártela a ti.
Ujú, con toda esa experiencia, con todo ese desarrollo, mm, con todas esas bendiciones, digo yo, esa suerte que has tenido tan impresionante de todos esos espacios que has logrado, ujú, académicos, profesionales, ujú. personales, reflexionando, ¿qué áreas incorporarías tú, utilizando tu experiencia, tu Mm. madurez, tus desarrollos? ¿Qué áreas a partir de ahora incorporarías tú en esa formación académica de los psicólogos, de las psicólogas a partir de ahora? Mira, y eso de hecho se una pregunta que tú también me hiciste hace rato, si me toca replantearme qué estudios rehacer. Bueno, yo si tuviera la oportunidad de ir hacia atrás, haría un curso, una maestría en estadística o un pregrado en estadística, porque esa vaina realmente, pues, aquí en Australia por lo menos, no sé si sea lo mismo en Estados Unidos, me imagino que sí en Canadá, pero aquí cualquier investigación en cualquier área tiene que tener estadística, o si no, no hay nada. Así de sencillo, no cuenta. Si uno hace una investigación en clínica, en organizacional y toma datos y lo que sea y no muestra nada estadístico, eso no tiene peso. Y aquí, como te decía, por lo menos hay un énfasis muy fuerte en metodología, en psicometría y en psicología matemática. Eso aquí es, y mira, te digo la repercusión tan grande. Uno ve reportes gubernamentales. Por ejemplo, en este momento estoy muy metido en el cuento en el área de inteligencia artificial. También es otra historia que contarte. Estoy muy metido en ese cuento ahora, la relación entre inteligencia artificial y cognición humana. Es lo que estoy haciendo yo ahora en investigación. Y uno ve reportes gubernamentales acerca de, por ejemplo, cómo los gobiernos manejan algoritmos, cosas así, y la información que tienen de fondo para hacer decisiones es información que es basada en evidencias de psicología cognitiva experimental o psicología matemática. El resto no vale. Eso de una literatura clínica no se ve. Y ahora que No. mencionas eso, tiene mucho que ver con algo que es muy en boga recientemente en la psicología, la ciberpsicología. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, mira, si tú me dices que, ¿qué es lo que los estudiantes de psicología tienen que tener? Mira, yo diría, la verdad, quiten tanta carreta teórica con lo que se llamaría como light psychology. Esa psicología, uno lo puede aprender en una mañana, realmente. Uno con un libro de psicología, no sé qué decirte, no quiero colocar nombres ni vilipendiar, pero hay una psicología que es muy fácil de digerir. Una psicología que uno puede leerse un libro en un día, 3 días, y es porque es bla, 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 bla. Listo. Pero lo que toma más tiempo aprender es la metodología de investigación y la estadística. Yo diría que, pero la otra cosa es que si uno abre un curso de estadística ya, lo tiene en el segundo o tercer semestre, la gente le va a valer hongo, porque no le va a dar ningún lugar a eso. Pero La- aparte de eso que mencionas tú de lo estadístico, de lo matemático, de lo mm, objetivo, mm, de la parte dura de la investigación como tal, mm. aparte de eso, ¿qué otras áreas te llaman a ti la atención o formularías en esta formación de psicólogos y psicólogas? Aparte de eso que ya mencionaste que es valioso. Bueno, yo, como te decía, estoy muy tendido hacia la parte experimental cognitiva. O sea que te diría, por ejemplo, cosas en psicolingüística, por ejemplo. Son esenciales. Eh, de pronto, ¿qué otra área? A ver, o sea, te dije psicología, psicolingüística, metodología de la investigación, estadística. mm, bueno, algo de primatología también, o lo que le llaman, en inglés le llaman comparative psychology, psicología comparativa. Es muy interesante porque como que te coloca la cognición humana en perspectiva. O sea, vos sabes que hoy en día, por ejemplo, hay mucha investigación que dicen, que descubren que cierta especie de cuervo puede hacer ciertas cosas que no pensábamos que podían hacer los animales. Ok, entonces eso como que te puede replantearse, o qué tan único entonces este proceso cognitivo ya no es tan único. O las investigaciones interesantes con los pulpos, con la Por inteligencia ejemplo, que ellos manejan y exactamente. la adaptación. ¿Qué vendría siendo para ti, Fernando, lo más esencial? Si se pudiese hablar de algo como lo más esencial en Ujú. la psicología o en las psicologías, ¿qué vendría siendo esa parte tan vital, tan esencial para ti? Y ya mencionaste un ramillete muy extenso de cosas que te interesan de ese saber Mm. psicológico o de esos saberes, o qué vendría siendo la parte más esencial en la formación de los psicólogos, de las psicólogas, si se pudiera escoger algo como más vital, más esencial, digamos. Pero lo es a nivel de cursos que se enseñen. Digamos, en la formación como tal académica, profesional, en ese proceso,
¿qué vendría siendo esa parte más vital que se te ocurre a ti decir es esto? O esa parte más esencial Pues de la mira, psicología o de la... eh, a mí me faltó mencionar un curso, o una curso importante es neuropsicología y neurociencia cognitiva. Neurociencia cognitiva. Porque me hizo que neurociencia cognitiva como que compasa lo que es cognición y neurociencias en uno solo. Y lo hace ver bien chévere. O sea, metodología, estadística, neurociencia cognitiva. Y eso te hablaba más yo que Efraín de eso sabe bastantísimo. Él te habla más de la parte de neurociencias, Efraín Politicado. Pero una cosa que es más importante y eso no lo enseñan, es aprender a ser un investigador honesto. La parte Y ética, sí, 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 eso no te lo enseñan y eso, no sé, pues ya te has dado cuenta del asunto de la crisis de replicabilidad o reproducibilidad que está pasando en la ciencia, en psicología. Y es que, mira, y eso también, eso es parte también de la historia de formación, yo también estaba muy obsesionado con el cuento de sacar un valor P menor a 0.05 para que mis resultados sean estadísticamente significativos. Hoy en día, eh, yo lo veo de otra forma. Yo digo, voy a hacer mi diseño de investigación, como creo que está bien hecho, tengo ciertas hipótesis y obtengo lo que obtengo. Punto. No me voy a poner a manipular los datos de forma tal que me dé lo que quiero ver porque no, ya me estoy mintiendo. ¿Ves? Si no dio y punto. Ya. Entonces, eso es ser honesto, ya, no me dio y ya. ¿Qué? O sea, ¿cuál es el gran problema? Lo hago hago otro experimento después, mucho mejor, lo que sea. Pero es aprender a fallar y aprender a cometer errores. Ser un poquito, no, ser bastante humilde. Por esa otra cosa que yo me acuerdo de los primeros artículos que publiqué en inglés, yo decía cosas como, This experiment shows for the very first time, ¿cierto? Como que por primera vez mostramos que ya a mí eso ya ese cuento no me suena, men. Ya digo, ese experimento hizo esto y punto. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien en este momento en Suecia, en Italia, se hacen algo más bacano, mucho mejor. Yo qué sé. Llegó ese experimento que hizo esto y ya. Si fue la gran mencionas cosa, es manejar con mayor franqueza o sí, sí, lealtad sí, los sí, resultados y los ofrecimientos de esas investigaciones, de esos procesos, y ser en general, términos generales hablando, más desde la ética misma de la sí, investigación y de sí. la disciplina, y mencionas otras áreas interesantes, neuropsicología, la parte estadística, la parte Mm, matemática. Aparte de eso, ¿qué otros saberes te han aportado a ti? La música, ya lo mencionaste, el arte, mm, te fascina. ¿Qué otros mm. saberes humanos o disciplinas te han aportado a ti en tu formación, todos estos años en tu formación personal académica? Aparte de los que no he mencionado aún, que te hayan aportado a ti en tu formación. Mm, el deporte también, hacer deporte. No hay que estar todo el día pegado en el computador. O sea, a mí me gusta sentarme todo el día a leer, hacer cosas aquí en el computador, pero también hay que tener en cuenta que uno tiene un cuerpo, una entidad biológica que necesita hacer algo de ejercicio. Además, como te contaba, yo tengo ya dos hijas. O sea, tengo una de 6 años y una que tiene 6 meses. Entonces yo digo, bueno, quiero estar aquí en la Tierra por más años como para estar con ellas, Para compartir. disfrutar tu familia, por supuesto. Enseñar, a mí me gusta mucho enseñar. Mira, yo estuve enseñando, cuando terminé el PhD, como te contaba, yo no conseguí trabajo inmediatamente. Además, porque no tenía visa, no tenía ciudadanía. Entonces, cuando uno no es ciudadano, es muy difícil conseguir trabajo permanente acá en Australia. Entonces, hacía trabajitos cualquiera. Una clase aquí, una clase acá, me pagaban por hora. Y en el 2011, yo, como te decía al principio, yo mando emails a la gente. A mí no me da pena hablar. Si tengo que tocar puertas, toco puertas. Entonces, yo mandé un email al Departamento de Educación de la Universidad de Adelaida diciendo, mire, terminé mi PhD, estoy dispuesto a hacer lo que quiera, puedo enseñar cosas en estadística, metodología, psicología de la educación, no, o sea, lo que sea. Y Gran variedad de contenidos que podrías enseñar. sí, Para, yo dije, me apunto a lo que sea. Y entonces me contactó una persona, me dijo, listo, pienso iniciar un curso que se llama es como un programa de preparación a estudiantes o a gente que nunca terminó el pregrado, nunca terminó el bachillerato o nunca terminaron sí, el bachillerato o nunca hicieron universidad y quieren hacer curso en la Universidad de Adelaida. Este curso es como de formación básica. En la Universidad del Valle le llaman el curso eso tiene un nombre. Bueno, es como un curso, le llaman aquí un pathway. Bueno, el caso es que me dijeron, Fernando,
tenemos cursos en formación académica, cursos en lenguaje, cursos en ciencias básicas. ¿Usted qué nos ofrece? Yo les digo, les puedo hacer un curso en estadística básica, porque la gente lo necesita. Me dijeron, tiene una semana para hacer el curso, para enseñar todo el curso, una semana. Yo, hijo de pucha, y me tocó. Una semana lo hice, me dijeron, listo, entra, empieza. Entonces empecé a dar clases con ellos. Y ahí me di cuenta que enseñar me gusta mucho. Salen a otra cosa vital. Entonces te decía todo esto, ¿por qué? Porque yo también paso mucho tiempo con la hija, la mayorcita, y yo le enseño cosas. Por ejemplo, el fin de semana, este domingo que pasó, nos pasamos 3 horas, porque ya le dije a ella, cada domingo, cada fin de semana, vamos a estudiar. Porque te cuento una cosa, ella de lunes a viernes va a su clase en la escuelita australiana, entonces en inglés. Obviamente la mamá le habla en ruso, yo le hablo en español, ella está hablando ya mucho inglés. Yo le digo, tiene que practicar español y ruso en la casa. Bueno, ella los sábados por la mañana tiene escuela rusa y esa escuela rusa va de las 10 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Esos rusos son exigentes con la educación, o sea, así, chun, 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 chun. Le enseñan artes, música, matemática a niños chiquiticos. Y yo le dije, yo le he dicho a Alexandra, a mi hija, le digo, los domingos podemos estudiar un poquito, pero vemos películas. O sea, le digo, vamos a ver películas, pero antes de eso estudiamos un poquitico. Y me dijo, ¿qué estudiamos, papi? Vamos a estudiar estadística. Y eso es lo que hago con ella. Me siento a estudiar estadística, con dibujitos, con muñequitos, clasifiquemos sus paticos en tamaño. Didácticamente, Sí, mm, didácticamente. sí, Interesante también poder saber, has mencionado muchas cosas que te han fascinado, mm. una persona con una gran diversidad intelectual, cultural, social, mental. ¿Cuál sería, de todos los aportes que has llevado, que has ofrecido, que has llevado a cabo hasta el momento en tu Mm. vida, cuál sería ese aporte que tú digas, que tú pudieras decir que fuera el más significativo, o el que más te haga sentir satisfacción personal, mayor plenitud, A nivel académico, o profesional, personal, qué logro o aporte que hayas hecho a la disciplina o a tu entorno? pues a nivel personal, yo creo que las hijas, yo creo que ellas para mí son la dedicación. O sea, yo quiero, ¿verdad?, transmitirles todo lo mejor que yo pueda, todo el conocimiento que yo pueda, o sea, quiero pasar a ellas y hacerlas feliz. O sea, no solamente conocimiento, conocimiento, pero también recochar, joder, hacer nada. O sea, eso me gusta hacer con ellas. A nivel profesional diría que de las contribuciones más interesantes que he hecho, mira, esa es la otra cosa, yo soy muy diverso, o sea, en el sentido de que me gusta la ciencia cognitiva, la psicología experimental, pero me muevo en, o sea, para mí la ciencia cognitiva tiene muchas cositas. Entonces, he hecho investigación en distintas áreas que vos dirás, pues este man, ¿por qué está haciendo eso? No tiene nada que ver con esto. Pero para mí sí lo tiene, es, digamos, cosas metodológicas, estadísticas, o en lo que le llamo yo la cognición corporizada. Es un tópico muy interesante que también se lo escuché mencionar a Jenny Otalora. La que no escuché bien esa Se llama parte, la cognición corporizada. corporizada. Sí. ¿Fue Jenny Otalora? O no, a Jenny Otalora, sí, ella fue la que lo mencionó. Muy interesante. Contribuciones, diría que en esa área tengo algunas cosas conceptuales, experimentales, a nivel de la ciencia de las emociones también un poquito, pero últimamente está haciendo más cosas a nivel de estadística aplicada y métodos. Sí, pienso que esa es la contribución, por ejemplo, cómo analizar tiempos de reacción, cosas así. Contribución que tú recalcas a tu área de trabajo específico, como tal, Sí, sí, sí. de una manera de las más recientes que ha logrado desarrollar. Mm, Pasando a otro tópico interesante, mm. en tu caso sería de mucho interés saber cómo te has desenvuelto, cómo has manejado, cómo te has adaptado a esta situación tan compleja de la pandemia, el confinamiento, y tú ya Mm, mencionaste algo, tus padres tuvieron que salir casi a mm, tiempo antes de que mm. empezara todo este rollo Sí. iniciando el año anterior, pero tú personalmente, profesionalmente, familiarmente, ¿cómo te has adaptado, cómo has manejado todo esto en una tierra tan lejana como Australia? Pero mira que hay una cosa más global allí y es que, para serte sincero, Australia en general ha estado muy bien comparado con otras partes del mundo. O sea, Sudamérica ni se diga que está en la mala, Europa estuvo bastante mal, Estados Unidos también estuvo muy mal,
No sé cómo está Canadá, por ejemplo, África, imagino que por las situaciones, la situación económica tampoco está muy bien, que digamos, pero aquí Australia ha estado muy, muy bien. Y dentro de Australia, incluso si me toca hacer como un ranqueo de quién ha estado mejor, a nivel de ciudades principales, yo diría que Adelaida. Adelaida, mira, la pandemia empezó en febrero, marzo, abril del año pasado. Tuvimos sin mucho en esta ciudad, sin mucho 10 casos desde aquel entonces y desde aquel entonces no ha habido más. Hubo un par de reglas de distanciamiento social. De pronto hubo una semana quizá de lockdown total, de confinamiento total, sin mucho, pero de resto, mira, pues ves gente en la oficina acá, por ejemplo, ¿sí ves? Sin máscara. No, realmente para ser honesto, y eso sí, hemos estado muy de buenas, no nos ha afectado. ¿Esa Obviamente no hemos es viajado. tu oficina en la universidad actualmente? Sí, El- sí, es una oficina compartida. ¿Qué retos? Interesante oficina por demás, porque pueden interactuar, Mm, pues, estando en condiciones normales de una manera muy sí, interesante de esa manera, porque es un espacio abierto, de mucha construcción, de mucho dinamismo. sí. ¿Qué retos, Fernando, vislumbras desde la distancia? O sea, de aquí en adelante, prospectivamente hablando, ¿qué retos alcanzas a divisar personales, profesionales, académicos, diversamente hablando? Para nivel personal, el reto más grande es cuando mis hijas crezcan y empiezan a tener noviecitos. Ese es el primero, a nivel personal. Segundo, a nivel académico, retos no para mí. Para mí los retos son personales y es aprender más. A mí me gusta aprender, leer cosas nuevas, comunicarme con la gente para que me den información que yo no conozco. Por eso es que esa otra cosa que yo también aconsejaría mucho, no sé si se puede enseñar, pero es cómo hacer networking, hacer conexiones. Yo, por ejemplo, ahora tengo una red de trabajo de colegas amplia. Tengo colegas en Japón, Italia, Indonesia, Vietnam, Suecia, Canadá, en Chile, Colombia, España, Alemania, y son mis redes. Y eso que me permite hacer investigación conjunta. Entonces yo digo, por ejemplo, creo que te lo comentaba Tris antes de esta conversación. Yo te decía, yo pienso en un experimento. Digo, bueno, yo lo puedo hacer aquí con 20 estudiantes de la universidad, pero no quiero tomar datos en otros países del mundo, otras lenguas, a ver qué pasa, si esa idea, esa teoría, esa hipótesis se mantiene o no. Porque ese ha sido el problema de la replicabilidad en psicología, que la mayoría de experimentos han sido hechos en Estados Unidos, 98% de experimentos en psicología. Estados Unidos Europa y algunos pocos en Australia, perdón. claro, con 15 20 pelagatos de estudiando psicología. Y con eso se dice, no, ya la cognición humana funciona así. Ese es el problema. Yo lo veo como un problema grande. Entonces, a mí me gusta mucho el cuento de las replicaciones. Y es, ok, este estudio se hizo en los 80s. ¿Qué pasa si lo hacemos ahora otra vez? Con más gente de otras partes. ¿Da o no da? Eso me parece que es una cosa muy bonita y es reconstruir la psicología. Toma tiempo, mm, Repensarla. sí, repensarla, reevaluarla. Entonces, eso es como en los retos. Yo estoy muy metido en ese cuento y ese es mi reto personal. Y yo cada vez que colaboro con gente de otras partes, yo digo, bueno, mis reglas de juego son las siguientes. A nivel estadístico hacemos tal y tal cosa. A nivel metodológico tal y tal cosa. De resto lo coloca usted. Usted sugiere. Pero esas son mis reglas básicas de juego. Y lo que tú planteas, Fernando, es interesante, porque me surge esta inquietud instantáneamente ahorita que mencionas Mm, eso, que se hablaba de psicología y a raíz de que hubo tantos enfrentamientos y tantas tensiones recientemente, se está hablando de psicologías en plural, o algunos utilizan saberes psicológicos, ujú, quizá en vistas de eso que tú mencionas, de ese repensarnos desde la psicología o mm, en la psicología. Interesante se me hace a mí ese aspecto. mm, Finalmente, por hoy y esperando tener otras oportunidades de interactuar en el futuro, sería interesante esta inquietud, que es ujú. como
una parte contundente de estas entrevistas que se han llevado a cabo hasta el momento con distintas personas de distintos rincones del planeta ya relacionados con esa historia de la psicología y ese desarrollo de la psicología en la Universidad del Valle en Cali, que vendría siendo la mayor pasión en la vida de Fernando Marmolejo. Hmm, ahí estoy totalmente de acuerdo con Oscar Ordóñez. Esa misma pregunta a Oscar. Oscar dijo que era su hijo, su hija. Yo diría que en este caso mis hijas también, porque como te decía, mira, para serte honesto, 6 años atrás, 7 años atrás, yo andaba de rumbas aquí en Australia, tome y salga y todo el cuento, y nunca pensé en familia o hijos, hijas. Y cuando nació Alexandra, como que fue un voltaje distinto, pero también bacano. O sea, no es que me voy a decirte, no, ¿para qué tuve hijos, men? Me están cagando la vida o algo así, ¿no? Digo, no, es una cosa muy bacana. Y para mí es volverme ejemplo para ellas de, de que aprender es muy importante. Y yo siempre le digo a Alexandra, tienes que escuchar, poner atención, ser disciplinada. Eso es lo que te va a sacar más adelante. Yo me acuerdo, yo escuchaba es un colombiano, mitad japonés, que es como da charlas en público acerca de motivación, cosas así. Y él estaba muy en contacto con la cultura japonesa, la cultura colombiana. Y él decía, los colombianos son demasiado inteligentes, pero indisciplinados. En cambio, el japonés es inteligente, digamos que no tanto, pero es muy disciplinado. Y eso es lo que lo ha sacado adelante. Yo le digo lo mismo a mis hijas, le digo a Alexandra, le digo, presta atención y sea disciplinada. Y veré que usted aprende lo que sea. Y para mí esa es una de las pasiones, enseñarles a ellas y yo aprender para poder enseñarles más. Vale la oportunidad, y ya había dicho anteriormente que por hoy, pero me surge esta inquietud. ¿Qué consejo le darías? Porque te ves aún muy joven y a pesar de que has tenido un desarrollo tan Mm. intenso, extenso en profesional académico, también familiar, ¿qué consejo le darías a alguien que está estudiando, por ejemplo, psicología hoy en día en Cali, en la Universidad del Valle? Tú que estuviste allí. Mira, si la persona tiene interés, mira, si la persona tiene interés en psicología, en psicoanálisis, no les ningún consejo. Quédese ahí entonces. Ahora, si la persona quiere pasarse a algo interesante, le diría estudie neuropsicología, sí, ¿cómo se llama? Cognitive Neuroscience. Neurociencia cognitiva, en serio, estudie eso. Eh, Metodología estadística, eso es. Y eso los coloca en el camino que es, sinceramente. Yo diría que, para no complicarlo tanto con teorías de la historia, la psicología, teoría, no. Diría, estas dos lo van a colocar en el camino que es, si quiere hacer ciencia de punta, que Eso es tenga clave para, repercusiones. eso es clave para ti en este momento. Y se lo aconsejas Totalmente, a un estudiante de psicología. totalmente. Yo diría, estudie neurociencia cognitiva y al mismo tiempo metodología estadística. Con esas dos tienen para divertirse. Porque en serio, mire, dígame qué estudio, y eso te lo puede decir Oscar Ordóñez, ¿qué estudio psicoanalítico ha causado una conmoción a nivel de implicaciones o que tenga implicaciones grandísimas en el avance de las ciencias psicológicas? Es una historia muy bonita, muy chévere, es una narración muy bonita, es ciencia ficción. Y pregúntale a Oscar, es que Oscar te va a decir lo mismo. En cambio, si pone a mirar cosas en psicología del desarrollo, neurociencias, que eso te lo va a decir Efraín Buitica, esas vainas sí han aportado psicología experimental, psicolingüística. No estoy hablando de psicolingüística como programación neurolingüística, no, esa vaina no. Psicolingüística. Eso es. Interesantes reflexiones también que nos has compartido muy amablemente en Mm. esta oportunidad. Muy agradecido, bastante agradecido contigo por este tiempo extenso ya. Cerca yo alcanzo a ver aquí inmediatamente de 2 horas, pero muy amenas y Mm. muy constructivas, muy dinámicas de recopilar esa historia tuya
en cuanto a psicología en Univalle, tu desarrollo y las expectativas y inquietudes, planteamientos interesantes. Todo esto creo que aunado a la colección de materiales que tenemos recopilados hasta el momento, van ofreciendo distintos matices, distintos colores y sabores a esta reconstrucción histórica de ese saber en nuestra alma mater, en la Universidad del Valle. Muchas gracias nuevamente, Fernando, por tu colaboración, por tu participación. Con mucho gusto, Albert. Y cualquier cosa me preguntas y si quieres de otra charla o lo con lo que sea, simplemente me avisas.